Hola, buenos días, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Y esta introducción es para agradecer a los miembros del canal. El día que estoy viendo a los miembros es el 27 de julio, por si se agregan más miembros a esta comunidad. Gracias a Black GG que se unió con el rango de Jonin, Noé Pérez que se unió con el rango de Tokubetsu Jonin, Kevin Delgadillo que se unió con el rango de Jonin, Carlos que se unió con el rango de Jonin, Eternidad que se unió con el rango de Jonin, Sunji Impact que se unió con el rango de Jonin, Imswell que se unió con el rango de Jonin, Neofanfix 11 que se unió con el rango de Jonin. Independientemente de su rango y de su tiempo como tal, agradezco todo el apoyo brindado tanto como los miembros como suscriptores que ven los vídeos. Muchas gracias a todos, y ahora sí que empieza el fic. Capítulo 41. El orgullo viene antes de la caída. Si Katsuro podía escuchar los pensamientos internos del Kasekage, se reiría a carcajadas, eufórico de que el plan estuviera funcionando. Pero mientras regresaba al campamento, finalmente se dio cuenta del estado en el que se encontraban Kato Dan y su equipo. Casi todos resultaron heridos, muchos con agujeros en el cuerpo, probablemente por la arena de hierro. Tsunade ya estaba trabajando para curarlos, y cuando levantó la vista para ver a Katsuro ileso, el alivio cubrió su rostro. Sonriéndole tranquilizadoramente, Katsuro se unió a ella para curar a los heridos, mientras le daba su informe a Sakumo que estaba cerca, con un par de otros Jonin experimentados. Al verlo realizar el Mystical Palm Jutsu que casi olvidan, Katsuro ha sido un experto en el ninjutsu Iryo mucho antes de convertirse en shinobi. Creo que el plan funcionó, estoy seguro de que el Kasekage cree que tiene una idea sólida de mi fuerza, pero me aseguré de contenerme. También logré derribar a un par del escuadrón de asesinos del Kasekage, al menos 6 o 7 Jonin, comenzó. Pero no hay duda, están apuntando a Dan, y su equipo también es fuerte, especialmente Kasekage y Ebiso. Si también agregan más shinobi al escuadrón, estaremos en problemas, Sakumo, especialmente porque no hay garantía de que tú o yo podamos responder si estamos en otro lugar del campo de batalla. Dan debería quedarse atrás por ahora. Antes de que el comandante pudiera responder, Dan habló, sus heridas ya habían sido tratadas. Aprecio la preocupación, Katsuro, pero creo que estaré bien, logré escapar y vivir hoy, ¿no? ¿No se da cuenta de que la única razón por la que está vivo es porque tuvo suerte de que yo estuviera allí para responder de inmediato? Pensó Katsuro. Dan, el hecho de que hayas sobrevivido hoy se debe en gran parte a los sacrificios de los Jonin en el escuadrón que te estaba protegiendo, y al hecho de que Katsuro también estaba allí. Si no hubiera estado allí, o si hubiera sido un poco más lento, ¿qué crees que habría pasado? Dijo Sakumo. Es cierto, pero el esfuerzo de guerra me necesita de todos modos. Sin mí, los Shinobisuna eventualmente nos invadirán, ¿no crees? No, no lo haríamos, si hiciera todo lo posible, pensó Katsuro. Pero para ser justos, su presencia en el campo de batalla significa que puedo permitirme minimizar mi fuerza hasta que se despliegue el One Tails. En ese caso. Está bien, pero definitivamente necesitas más protección, dijo Sakumo, diciendo exactamente lo que Katsuro había estado pensando. Teniendo en cuenta lo reñida que estaba la situación, 2 equipos no son suficientes, necesitas al menos 3. Eso es un montón de shinobi valiosos para proteger a una sola persona, respondió Dan, pensando que si era necesario, podría escapar de nuevo. No necesito más protección, pensó. Tienes razón, Dan, intervino Katsuro. En ese caso, debería unirme a los equipos que te protegen, para que haya más shinobi disponibles en el campo de batalla. No le va a gustar esa sugerencia, pensó Katsuro. El ojo de Dan se crispó. ¿Está tratando de jugar al caballero con armadura frente a Tsunade? No dejaré que tenga que protegerme de nuevo. Miró a Tsunade por el rabillo del ojo. Ella estaba concentrada en curar a sus camaradas heridos, pero no había duda de que estaba escuchando. ¡No! Quiero decir, no, Katsuro, es importante que te quedes atrás, en caso de que aparezca One Tails o cualquier otra cosa. Llevaré al equipo extra para protegerme. Tal como esperaba, pensó Katsuro, sonriendo para sí mismo. Estoy de acuerdo con Dan. Una nueva voz habló. Era Nara Shikaro, la jefa del clan Nara. Lord Katsuro es un activo demasiado valioso para nuestro ejército como para estar atado a proteger a Dan. Deberíamos tener tantos shinobi de nivel Kage listos para la batalla como sea posible. Sakumo asintió con la cabeza, junto con los otros shinobi. En ese caso, Dan continuará operando, ahora con 3 equipos protegiéndolo. Todo lo demás sigue igual. Dan, deberías permanecer más atento y cuidadoso por el momento. Da órdenes de estar atento al Kasekage, Chiyo, Ebiso, Rasa One Tails.
Si se ve alguno, infórmame directamente. Despedido. Mientras el resto de los shinobi se dispersaban, Tsunade y Katsuro se quedaron atrás para tratar al resto de los heridos. ¿Estará bien Dan? Tsunade le preguntó a Katsuro. Miró para mirarla y vio la preocupación escrita en su rostro. Ella no quiere perder a nadie más. No puedo decirlo con certeza, Tsunade. Pero mientras tenga 3 equipos protegiéndolo y no se adentre tanto en territorio enemigo, debería estarlo, dijo con dulzura, tratando de tranquilizar a su novia sin ofrecer falsas promesas. Tsunade asintió en respuesta, y los dos continuaron curando al shinobi herido en silencio. Sorprendentemente, durante las siguientes 3 semanas, no se atentó contra la vida de Dan, ni hubo cambios importantes en la guerra. Las escaramuzas a pequeña escala continuaron en Amegakure, y tanto Konoha como Suna continuaron luchando en una batalla al estilo de la guerra de guerrillas, y la participación de Katsuro se limitó a cuando aparecería el shinobi Suna de más alto nivel, asegurándose de salvar a tantos shinobi de Konoha como fuera posible, mientras que al mismo tiempo minimizaba su fuerza. Su impacto fue muy breve, pero los efectos fueron masivos. Esto no está bien. ¿Por qué no han hecho grandes movimientos todavía? Sintiendo que algo andaba mal, Katsuro planteó sus preocupaciones en la siguiente reunión. Estoy de acuerdo, dijo Shikaro. Definitivamente están planeando algo, pero no tenemos ni idea de saber qué es. ¿Qué pasa si no están planeando algo? Dan intervino, oponiéndose a ellos. ¿Qué pasa si están esperando que hagamos un movimiento primero? Bueno, podrías tener razón, supongo, pero por lo que hemos visto del Kasekage, es un líder astuto y proactivo, no creo que se contente con sentarse y dejarnos dar el primer paso, respondió Shikaro. Tal vez tengas razón, pero hasta ahora no han hecho nada todavía, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que cambiar algo si todavía no hay nada malo? Además, no podemos adivinar lo que harán. Dan fue inflexible. Quiere seguir involucrado en la guerra tanto como pueda, pensó Katsuro. Admirable. Está decidido a luchar por la aldea, aunque probablemente no por razones altruistas. Supongo que tienes razón, murmuró Shikaro, aunque todavía tengo un mal presentimiento sobre esto. Entonces está decidido, Sakumo, que había estado observando la conversación, finalmente habló. Continuaremos como antes, pero quiero que todos los shinobi sepan que hay una alta probabilidad de que el enemigo haga un movimiento significativo ahora, y que estén en alerta máxima, incluso más que antes. Despedido. Cuando Katsuro salía de la tienda, una voz familiar lo llamó. «Supongo que todavía piensas que algo malo está a punto de suceder», preguntó Shikaro, con las manos en los bolsillos. «Sí», contestó Katsuro, suspirando. «Bueno, en cualquier caso, no podemos prepararnos para una amenaza si no sabemos qué es». Dicho esto, estoy seguro de que no tengo que decírtelo, Lord Katsuro, pero tú y Lord Sakumo, en particular, deben estar en alerta máxima. Tengo la sensación de que van a tener una gran aparición en algún momento, y no podemos dejar que eso amplíe aún más la brecha en los números. Por supuesto, Lord Shikaro, y por favor, llámame Katsuro, no hay necesidad del señor. Shikaro le dio una pequeña sonrisa. Lo mismo, entonces, Katsuro. Asintieron el uno al otro y se separaron. Esa noche, mientras Katsuro yacía en la cama junto a una Tsunade dormida, pensó para sí mismo. ¿Qué estás planeando, Kasekage? 2 días después, Katsuro fue convocado a la tienda de Sakumo. Todos los shinobi en la habitación tenían expresiones preocupadas y tristes, y Tsunade corrió hacia él, abrazándolo entre lágrimas. El corazón de Katsuro se hundió cuando abrazó a Tsunade, adivinando lo que había sucedido, mientras su maestro lo confirmaba con sus siguientes palabras. Kato-dan ha muerto, dijo Sakumo sombríamente. Y nuestros exploradores han informado que el Kasekage se está preparando para una batalla a gran escala. Prepárate, Katsuro. Capítulo 42. Muerte de un espíritu. Un día antes. Dan estaba orgulloso de sí mismo. Durante las últimas 3 semanas, a pesar de que supuestamente estaba en alto riesgo, había llevado a cabo sus misiones con mucho éxito y, lenta pero seguramente, había estado cerrando la brecha en números entre Konoha y Suna Shinobi, y también había eliminado a muchos Jonin. Mientras Dan, en su forma espiritual, se movía, buscando a Suna Shinobi, pensó para sí mismo. Tal vez debería pedirle al comandante que retire un equipo de mi guardia, reflexionó. No lo necesito, y más shinobi en el campo de batalla probablemente terminarían la guerra antes. Sin siquiera darse cuenta, Dan con el tiempo se había ido volviendo más cómodo y menos cauteloso, realizando maniobras más arriesgadas. De repente, escuchó voces. «Deberíamos llegar al equipo 10», dijo la primera voz. «Sí, Lord Tirt», respondieron varias voces. «Es el Kasekage».
pensó Dan. Se supone que debo volver a mi cuerpo ahora, pero no puedo desperdiciar una oportunidad como esta. Si elimino al Kasekaze ahora, definitivamente ganaremos la guerra. El espíritu de Dan se movió y poseyó a un ninja que estaba lo suficientemente lejos del Kasekaze como para no ser visto, pero lo suficientemente cerca como para poder alcanzarlo con una intención letal. Por un breve momento, el espíritu del shinobi luchó contra el suyo, pero Dan pudo reprimirlo y continuó moviéndose normalmente en la parte trasera del escuadrón del Kasekaze, con la esperanza de escuchar más información. Sin embargo, el escuadrón estaba en silencio y Dan comenzó a ponerse ansioso. Cuanto más tiempo permanezca fuera, mayor será la probabilidad de que alguien encuentre mi cuerpo. No parece que vayan a decir nada, y no puedo permitirme perder más tiempo, lo estoy haciendo, ahora. Dan, en el cuerpo del shinobi poseído, de repente se precipitó hacia el Kasekaze por detrás, arrojando numerosos kunai a sus signos vitales. Sin embargo, antes de que pudieran atacar, una pared de arena de hierro los bloqueó. Antes de que Dan pudiera reaccionar más, el Kasekaze se volvió. Estilo magnético. Llovizna de arena de hierro. Múltiples balas de arena de hierro perforaron el cuerpo del shinobi poseído, acabando con su vida casi instantáneamente. ¿Cómo me detectó?, pensó Dan, entrando en pánico cuando su espíritu abandonó el cadáver. ¿Qué tan despiadado es este Kasekaze? ¿Mató a uno de sus propios hombres sin dudarlo? Cuando Dan comenzó a retirarse hacia su cuerpo, escuchó al Kasekaze gritar: «Todos los equipos, encuéntralo ahora». Mientras comenzaban a perseguir el espíritu de Dan. ¡No! No puedo dejar que encuentren mi cuerpo. El Kasekaze destruirá a los equipos que me protegen en un instante. Necesito llegar lo más rápido que pueda. Mientras tanto, el shinobi que custodiaba el cuerpo de Dan había tenido suficiente. Se suponía que regresaría hace un tiempo, y no sabían dónde estaba. ¿Qué pasa si falló en su misión y está tratando de volver a su cuerpo ahora?, preguntó un shinobi. Deberíamos llevar su cuerpo e irnos, Dan puede encontrarnos después. No, deberíamos quedarnos y esperar. Su jutsu requiere mucho chakra, y si pasa demasiado tiempo tratando de encontrarnos, podría morir. Sin que los shinobi de Konoha lo supieran, mientras discutían, un grupo de shinobi Suna los había encontrado. Las voces de los shinobi de Konoha, normalmente tranquilas, ahora gritaban, y su chakra, normalmente oculto, ahora estaba irritado por su discusión, lo que permitió que el shinobi Suna los encontrara. Pero no era un grupo cualquiera de shinobi Suna, estaban liderados por Rasa, el usuario de polvo de oro, conocido por su crueldad en el campo de batalla. Cuando dio la señal, su equipo atacó, comenzando su ataque. El shinobi de Konoha finalmente sintió las presencias de chakra del shinobi de Suna e inmediatamente se preparó para la batalla, pero ya era demasiado tarde. El equipo de Rasa era más pequeño que el de ellos, sí, pero compuesto por todos los Jonin de élite, quienes, con su experiencia y habilidad, superaron con creces al de Konoha. Era un equipo hecho para este mismo momento. El primer equipo de shinobi de Suna se enfrentó al shinobi de Konoha, mientras que el segundo y el tercero rodearon el cuerpo de Dan. El primer equipo logró retener al shinobi Suna por un corto tiempo, mientras que los demás intentaron recoger el cuerpo de Dan y huir. Por un segundo, pareció que había esperanza de escapar. De repente, una ola de polvo dorado se estrelló contra el primer equipo de shinobi de Konoha, amenazando con aplastarlos hasta la muerte, y momentos después, un shinboi vestido con los colores de Suna con cabello castaño rojizo pisó el polvo dorado. Es Rasa. Tercer equipo, date prisa y saca el cuerpo de Dan de aquí ahora. Vamos a aguantar pero su discurso se vio impedido al verse obligado a esquivar el ataque de la arena dorada que se movía hacia él. Cuando el segundo equipo se enfrentó al enemigo, el tercer equipo tomó el cuerpo de Dan y trató de escapar lo más rápido que pudieron, de regreso al campamento principal. Quédense todos aquí y mantengan ocupados a estos shinobi, ordenó Rasa, eliminaré a Kato Dan. Con eso, el usuario de polvo de oro comenzó su persecución del cuerpo de Dan. Los pocos shinobi de Konoha que intentaron detenerlo se encontraron con polvo de oro que los obligó a retirarse, y el resto de los shinobi de Konoha se enfrentaron desesperadamente al shinobi Suna, con la esperanza de derrotarlos rápidamente y ayudar a los demás. Pero justo cuando Rasa se iba, vieron la llegada de una presencia envuelta en la arena de hierro que había perseguido a sus predecesores y aplastado cualquier pequeña esperanza que tuvieran. El shinobi que había venido con el Kasekaze se unió a la pelea, y después de una breve conversación con uno de los Jonin en el escuadrón de Rasa, el Kasekaze y algunos shinobi más instantáneamente lo persiguieron siguiendo a Rasa.
El acoso constante de Rasa con zarcillos de polvo de oro contra el escuadrón de guardaespaldas de Dan, que se ralentizaron significativamente para llevar el cuerpo de Dan, permitió que el Kasekaze y su grupo se pusieran al día. El poder combinado de los usuarios del estilo Magnet y el Shinobi de arena eliminó a los Shinobi de Konoha que intentaban escapar desesperadamente. Finalmente, el equipo se redujo a 5, y uno de los Chunin de Konoha se dio la vuelta para tratar de retrasarlos, pero fue en vano. Rasa solo se detuvo por un segundo antes de sumergir al Jonin en polvo de oro, la presión lo mató instantáneamente. Sin embargo, de repente, desde la distancia, un Shinobi de Konoha distinguió una figura. «Es Dan», gritó, llamando la atención de todas las partes. Al ver esto, el Kasekaze no estaba muy contento con la perspectiva de que Dan escapara. «No podemos dejarlo escapar». Usando su arena de hierro, se impulsó hacia adelante, corriendo hacia el Shinobi de Konoha con una velocidad aún mayor, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo y el espíritu de Dan hicieron contacto, y volvió a la acción, huyendo de Rasa. Los Shinobi de Konoha eran más rápidos ahora, sin tener que llevar un cuerpo, y se alejaron rápidamente. Pero el Kasekaze estaba mucho más cerca ahora que la persecución de hace unas semanas. Invocando toda su arena de hierro, hizo las señas con las manos. Estilo imán. Ola de arena de hierro. Un tsunami imposible de arena de hierro unida por polvo de oro se precipitó hacia el Shinobi de Konoha por detrás. Su velocidad era tan grande que no tenían tiempo de reaccionar, e incluso si pudieran, era inútil. No había espacio para esquivar, no había espacio para correr, ya que estaban atrapados en un capullo interminable de hierro, matando a la mayoría de los Shinobi. Dan y el otro Shinobi sobreviviente hicieron todo lo posible por moverse, para escapar o simplemente para hacer señas con las manos, pero fue inútil. La arena de hierro era demasiado pesada y tenía demasiada fuerza, inmovilizándolos más allá de sus capacidades. Tsunade, señor Sakumo, lo siento. Parece que tendré que dejar el resto a... Estilo imán. Funeral imperial de polvo de oro. Estilo imán. Doncella de hierro y arena de hierro. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Dan. El polvo de oro y la arena de hierro se tensaron, creando una presión enorme y aplastante, sin dejar esperanza de supervivencia para sus víctimas. Kato Dan estaba muerto. Capítulo 43. Afila tus cuchillas. De vuelta al presente. Mientras Tsunade lloraba en sus brazos, y el resto de los Shinobi tenían miradas solemnes y afligidas, Katsuro pensó para sí mismo, sobre Dan. Aunque claramente estaba tratando de atrapar a Tsunade, y tratando de superarme por eso, era un Shinobi de Konoha y un amigo de Tsunade. Luchó por el pueblo, se ganó el respeto de todos aquí y estaba más que dispuesto a arriesgar su vida por ello. Un excelente Shinobi y un buen hombre. Sakumo habló ahora. Escuchen todos. No podemos dejar que Dan, o cualquier otro Shinobi que haya muerto, hoy o no, nos detenga. Todos querrían que sigamos luchando, por su bien y el nuestro, y ganemos esta guerra. Las palabras del colmillo blanco estaban comenzando a convertir las expresiones solemnes en expresiones de determinación de acero, cuando Shinobi comenzó a levantar la cabeza y Tsunade dejó de llorar. Recuerda, la guerra aún no ha terminado, todavía tenemos muchos Shinobi, todavía tenemos poder y fuerza, podemos y lucharemos. Esta batalla probablemente será la última entre Konoha y Suna, sin duda vendrán con todo lo que tienen, pero nosotros también. Somos más que suficientes y ganaremos. Las palabras del colmillo blanco fueron recibidas con gritos de aprobación por parte de los Shinobi presentes, y Katsuro apreció el talento de su maestro para dar discursos. La moral en la sala había mejorado significativamente. Incluso Tsunade, que estaba llorando hace unos minutos, ahora se estaba secando las lágrimas, su expresión lista para la batalla. Katsuro sonrió, contento de que el Shinobi de su aldea tuviera la fuerza mental para permanecer dedicado a proteger su aldea, incluso en tiempos difíciles. Decidió hablar ahora. Shikaro, sensei, probablemente tendrás que comprobarlo, pero todos, tengo un plan para la batalla, anunció a la sala. El Shinobi se calmó, mirándolo expectante. Adelante, Katsuro, dijo Sakumo, y Shikaro asintió, con los ojos fijos en los de Katsuro, y así el patriarca Senju comenzó a explicar. No fue hasta altas horas de la noche que el plan se finalizó oficialmente, y cuando los Shinobi fueron despedidos, solo quedaron Katsuro, Tsunade, Shikaro y Sakumo. Mucha gente murió hoy, dijo Sakumo en voz baja, finalmente traicionando el estrés de ser el comandante, pero no dejaremos que sus sacrificios sean en vano. Shikaro y Katsuro simplemente asintieron, y sorprendentemente Tsunade golpeó sus puños juntos, aparentemente vigorizada por la batalla que se avecinaba. No sabrán qué los golpeó. Declaró en voz alta.
Los demás sonrieron ante su declaración, antes de separarse. Tsunade tiene razón, pensó Katsuro. No sabrán que los golpeó. Excelente trabajo, Rasa. El tercer Kasekage estaba contento. Kato-dan finalmente había sido eliminado. Ahora que la plaga se ha ido, no necesito preocuparme por ningún asesinato de ninguno de los shinobi de élite, ni de mí, ni del Jinchuriki de una cola. Eso significa. Escuchen todos. Lo estoy confirmando aquí y ahora. Mañana, nos involucraremos en una batalla a gran escala con Konoha. Será la última de esta guerra, y con ella, los aplastaremos. Las palabras del Kasekage fueron recibidas con entusiasmo por parte de los Suna Shinobi reunidos. Se desplegarán todas las fuerzas, incluyendo a One Tails, dijo, asintiendo con la cabeza al Jinchuriki de One Tails, Bunpuku, y también al cuerpo de titiriteros. Chiyo, Ebiso, quiero que vayas con ellos. Señor tercero, por favor, vayamos tras el colmillo blanco, debemos vengarnos de él por matar a mi hijo y a mi nuera. Chiyo suplicó, desesperado por venganza. El Kasekage suspiró, pero tuvo que honrar su deseo de arreglar las cosas. Muy bien, Chiyo, pero llévate a Rasa también, por si acaso. ¿Qué pasa con el Stormbreaker? Rasa interrumpió al Kasekage. Dijiste que es fuerte. Los ojos del Kasekage se crisparon ante la interrupción, pero sin embargo respondió a la pregunta. Lo es, pero no es nada que no pueda manejar. Yo me encargaré del Stormbreaker. Tú, Chiyo, Ebiso y el cuerpo de titiriteros se encargan del colmillo blanco. Eso deja a One Tails causando estragos en la fuerza principal de Konoha. Quiero que te concentres en el ninja médico, Bunpuku, particularmente en Tsunade. Si podemos evitar que haga antídotos contra los venenos de Chiyo y cure a sus heridos, los terminaremos mucho más rápido. Bunpuku asintió con la cabeza al Kasekage, quien terminó sus órdenes con un discurso. Mañana, venceremos a Konoha hasta la sumisión. Mañana, honramos a nuestros camaradas caídos y damos la bienvenida a una nueva era de Tsunagakure. Mañana, triunfamos. De vuelta en el campamento de Leaf, todos sabían que el mañana preservaría o destruiría el futuro de Konoha. Si no tenían éxito aquí, el Hokage y el resto de los shinobi de Konoha que luchan contra los shinobi de Iwa y los Tsuchikage, serían completamente invadidos y, sin duda, no podrían pelear una batalla en ambos frentes, por el gran volumen de shinobi enemigos. Entonces, Konoha sería tomada. Todos en el campamento de Konoha lo sabían, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Era un hecho definitivo que flotaba en el aire. De todos modos, todos los shinobi de Konoha presentes habían endurecido su determinación. Ganarían mañana, cueste lo que cueste. Para proteger a sus familias, amigos, hogar, todo Konoha. Pronto, el sol de la mañana iluminó el cielo en un naranja brillante. Ambos bandos estaban listos y haciendo los apresurados preparativos finales. Espadas, kunai, cuchillas y shuriken estaban siendo afilados por todos los shinobi. Los ninjas médicos corrieron organizando y preparando los últimos ingredientes y el equipo necesario. Los líderes de ambos lados repasaron sus planes con todos, asegurándose de que hasta el último detalle fuera seguro. Katsuro en la tienda de Tsunade, que actualmente estaba con el resto del Leaf Medical Ninja haciendo preparativos de última hora, se quedó solo. Mientras afilaba su espada, que había estado con él durante toda esta guerra, pensó en los días en que la vida era tan simple. Él, Gran Mimito, Nawaki, Tsunade, Kusina, Sakumo. Incluso recordó los días en que su padre, Raito, le enseñó las katas básicas mientras su madre, Ana, cocinaba para los tres. Antes de los días de muerte y desesperación, la vida era tan pacífica. Tan perfecto. Pero incluso ahora, Katsuro estaba agradecido con la vida que tenía. Fue bendecido con Tsunade, Kusina y Sakumo y pudo apreciar los recuerdos de Gran Mimito, Nawaki y sus padres. Estaba decidido a proteger todo lo que amaba sin falta. Pondría fin a esta guerra. Cuando su espada finalmente estaba lo suficientemente afilada como para cortar un bloque de madera con poco esfuerzo y su equipo estaba listo, el patriarca Senju se puso de pie y salió de la tienda. Miró a su alrededor para ver al resto de las fuerzas de Konoha, corriendo y preparándose para su batalla final, en las fronteras de Amegakure y Tsunagakure, antes de entrar en la tienda donde estaban Sakumo, Shikaro y Tajima. Sorprendentemente, Tsunade también estaba allí, pero la determinación de Katsuro solo se fortaleció al verla. Katsuro, me alegro de que hayas venido. Solo estábamos hablando de ti, comenzó Sakumo, todos hemos acordado que, mientras todos se mueven como una sola fuerza principal, serás libre no solo de actuar de acuerdo con tu propia intuición, sino también, no con demasiada libertad, dar órdenes a los demás.
Su experiencia y capacidad para liderar y luchar ha obtenido la aprobación de todos aquí. Por supuesto, también estarás presente en nuestro ejército, pero no dejes que eso te detenga. Katsuro estaba un poco sorprendido. Había solicitado esto, pero no esperaba que lo aprobaran. Además, ¿dar órdenes? Katsuro sabía que esto solo significaba que todos, los otros shinobi y los líderes, tenían plena fe en él. Estaba decidido a hacer un buen trabajo y no permitiría que el ejército de Suna tuviera éxito. Sonriendo, expresó su gratitud a cada uno de ellos. Gracias a todos por confiar en mí. Honraré tu creencia y nos llevaré a la victoria incluso si me mata. Su declaración audaz pero alentadora afirmó la confianza de todos los demás. Si Katsuro dijera que haría algo, nunca fallaría. Capítulo 44. Demonio vestido de relámpago. Pronto, ambos bandos se alinearon, cada uno representado por sus dos ejércitos masivos de miles de shinobi. Y con eso, se cargaron unos a otros, sin intención de contenerse. Esta batalla decidiría el curso del resto de la guerra. Inmediatamente, Katsuro se cruzó con el ejército de Konoha, mirando hacia el otro lado para ver dónde se encontraban el Kasekage, Wantails o cualquier otro ninja líder de Suna. Cuando comenzó la lucha, los shinobi se dispersaron lentamente en las filas de los demás y formaron un cuerpo gigante de armas, marionetas, sangre y agresión. Si bien Katsuro no podía verlos directamente, Ebisoichi y yo, según las instrucciones del Kasekage, identificaron rápidamente y atravesaron el shinobi de la hoja, seguidos por una serie de títeres altos y letales, para llegar a Sakumo. El colmillo blanco era un objetivo principal de la arena. Pero Katsuro no hizo ningún intento de ir a ayudarlo. Tal como sospechábamos, Sakumo, al ver al famoso y despiadado dúo de hermanos, los desvió instantáneamente hacia un espacio más abierto con menos shinobi, para reducir la mayor cantidad posible de bajas en el lado de la hoja. Sin un momento que perder, Chiyo y Ebiso persiguieron al colmillo blanco y lanzaron numerosas series de ataques de marionetas complejos, implacables y mortales contra él. Las máquinas hicieron clic y se lanzaron por el suelo y volaron por el aire a una velocidad tan aterradora, que incluso Sakumo tuvo problemas para esquivarlas todas. Un pequeño corte de cualquiera de los títeres podría derribar a un elefante entero, debido a los diversos venenos fatales que Lady Chiyo había inventado y asfixiado en todas las cuchillas de todos sus títeres. Afortunadamente, la única persona capaz de rivalizar con el genio de Chiyo en medicinas y venenos era Tsunade, que todavía estaba en el campamento o en la parte trasera del ejército con el resto de los ninjas médicos. Sakumo solo pudo evitar y esquivar todos los ataques entrantes de todos los títeres controlados por Chiyo y Ebiso, cuyas manos volaban intensamente en un borrón, estrangulando a sus títeres en varios movimientos para perforar el colmillo blanco. La pelea continuó, sin un final a la vista. Eventualmente, Sakumo, siendo el Jonin excepcional que era, recordó Thunderclap Impulse, una técnica de Lightning que su alumno, Katsuro, le enseñó. Combinando esto con su Shumpo, el colmillo blanco desapareció en el aire, evitando el siguiente ataque. Chiyo y Ebiso parpadearon momentáneamente, incapaces de ver a su objetivo. Sin embargo, Sakumo, que inmediatamente vio una abertura en uno de los títeres, se zambulló y clavó su espada a través del punto vulnerable de los títeres, rompiendo la máquina en cientos de pedazos individuales, con su chakra del rayo causando estragos en su interior. Ese es uno menos, suspiró aliviado. Chiyo y Ebiso se rieron. Solo había logrado deshacerse de un títere, de los muchos otros. Este fue solo el comienzo de nuestra rutina, Shiro y Kibame. Maldito colmillo blanco. Chiyo gritó, con una mirada asesina en sus ojos, deteniendo temporalmente sus manos. Ebiso también lo miró con malicia. Nunca lo perdonarían por matar al hijo de Chiyo y a su esposa. Sakumo frunció el ceño ante el insulto, pero no dejó que lo distrajera. Tenía que concentrarse en derrotar a los dos. Incluso siendo el colmillo blanco, fue una hazaña extremadamente difícil de lograr, no por su fuerza, sino por la cantidad de sus títeres y su trabajo en equipo. Se enfrentó a dos de los titiriteros más hábiles de Suna que resultaron ser solo hermanos. Un solo rasguño de cualquiera de las armas le infligiría el último de una larga lista de venenos mortales de Chiyo, lo que lo obligaría a priorizar esquivar. El fuerte aumento de la malicia y el odio hacia Sakumo detrás de sus ataques, le dificultó esquivar sus ataques, incluso con su Shumpo relámpago. Hacer ataques directos desde lejos al dúo también parecía imposible, ya que los títeres simplemente podían zambullirse frente a ellos, recibir el golpe o redirigir cualquier kunai o shuriken cercano.
Los hermanos parecían querer convertir esta batalla en una de desgaste, una batalla de quien se quedaría sin chakra primero, y en tal batalla obviamente ganaría el lado con 2 luchadores a 1. Pero su oponente era Ataque Sakumo, el colmillo blanco de la hoja. Estaba en su mejor momento y antes de que Katsuro se hiciera famoso, era visto como la fuerza más fuerte de Konoha, incluso con el Hokage todavía en la aldea. Su Kenjutsu y Shunpo casi parecían construidos para destruir marionetas, su velocidad era casi imposible y su experiencia le permitía soportar poco daño mientras se aseguraba de destruir todas las partes para que ya no pudieran moverse. Sabía por el tiempo que había pasado al mando de este frente, que los titiriteros experimentados aún podían mover las partes más pequeñas y lanzar ataques furtivos incluso después de que el títere principal hubiera sido destruido. De vez en cuando usaba diferentes ninjutsu, como el estilo relámpago. Colmillo rastreador de bestias relámpago para crear un perro hecho de relámpago para atacar al hermano desde el alcance, lo que le daba tiempo para escapar de su atrapamiento, o usaba el estilo fuego. Gran jutsu bola de fuego para destruir las marionetas por completo. La única razón por la que los hermanos pudieron aguantar fue su gran cantidad de títeres, el pensamiento estratégico que les permitía predecir sus movimientos un poco y el veneno que redujo la cantidad de opciones que tenía. Al ver a Sakumo reduciendo constantemente los títeres de los hermanos incluso sin usar el jutsu que compartía con su discípulo, Rasa hizo su movimiento. Estilo imán. Tsunami dorado. Al ver la gran ola de polvo de oro que amenazaba con convertirlo en alimento para el suelo, Sakumo sonrió, es como Katsuro predijo, están invirtiendo para retenerme aquí. Con este pensamiento, Sakumo finalmente usó el jutsu que el mismo discípulo en el que estaba pensando le había enseñado, al estilo Lightning. Thunderclap Impulse. Sakumo rara vez había usado este jutsu durante la guerra, lo mantuvo como una carta de triunfo no solo porque drenaba mucho el chakra, sino porque aumentaba significativamente sus habilidades. Actuó casi como un multiplicador, lo que significa que tuvo un efecto aún mayor en Sakumo en su mejor momento que en Katsuro, que aún era joven. Incluso sin él, Sakumo era temido por todos los Shinobizuna, pero con él, se convirtió en un demonio. La combinación de su Shunpo y el jutsu de clase S lo hizo parecer un espíritu del rayo, con su inmensa velocidad esquivó fácilmente la ola de Gold Dust, contraatacando instantáneamente con su espada corta característica. Con apenas tiempo para reaccionar, y con Sakumo ya sobre él, Rasa apenas logró usar el estilo imán. Armadura de polvo dorado, que creó una armadura sobre su piel. Pero hizo poco para evitar que la hoja atravesara. La espada de Sakumo atravesó la armadura como un cuchillo a través de la mantequilla, derritiendo el polvo de oro mientras cortaba con el rayo, dejando una profunda herida en el pecho de Rasa mientras retrocedía. Sakumo chasqueó la lengua, decepcionado de no haber logrado aprovechar la oportunidad para acabar con él cuando vio que los títeres reaccionaban para rodearlo. Se habían adaptado, dándole más espacio y a ellos mismos más tiempo para reaccionar al ver su fuerte aumento de velocidad. La mirada en el rostro de los hermanos títeres se volvió terrible, la naturaleza de la batalla se podía leer en ella. La batalla había cambiado, de una de venganza a una en la que esperaban mantener a raya a Sakumo. Cuando aterrizó después de evadir otro ataque de marionetas, un enjambre de kunai voló hacia él. Otros 2 escuadrones compuestos completamente por Suna Jonin de élite habían decidido ayudar a lidiar con el único shinobi, que era incluso más fuerte de lo que esperaban. Sakumo, con su nuevo nivel de velocidad y tiempo de reacción esquivó fácilmente, pero se preocupó, 8 Jonin de élite más. ¿No tienen miedo de que sus shinobi sean devastados? Parece que tienen algún tipo de plan si están tan desesperados por retenerme aquí. ¿Pero qué? Si están dispuestos a sacrificar tantos recursos, debe ser algo que cambiaría por completo el curso de esta batalla. Capítulo 45. ¿Por qué estás luchando? Shuriken de polvo de oro. El polvo de oro infundido con chakra voló alrededor de las manos de Rasa, manifestándose en innumerables shuriken mortales, a los que Sakumo evitó apresuradamente pensar a mitad de pensamiento. Parpadeó entre los ataques de Rasa, esquivando y zigzagueando hasta que cesó el asalto. De repente, sin previo aviso, un kunai envenenado salió volando de la boca de uno de los últimos títeres, que parecía estar sonriendo al colmillo blanco de la hoja. Esquivó, pero debido a la aparición de los nuevos refuerzos, sus opciones habían sido cortadas en gran medida por diseño. Así que cuando escuchó un devastador, estilo imán, lanza de polvo de oro, y vio a Rasa, flotando sobre un lecho de polvo de oro, sonriendo, levantando una lanza delgada y brillante de arena y polvo de oro, que parecía tan afilada, si no más, que cualquier lanza o kunai que hubiera visto.
Se dio cuenta de que había bajado la guardia y había caído en una trampa. Sin tiempo que perder, Rasa lanzó la lanza a una velocidad aterradora hacia él, que solo se hizo más rápida por la forma en que la lanza también había sido impulsada por la arena. Sakumo, que fue atrapado tal como predijeron, tomó una bocanada de aire, incapaz de evadir. Se preparó para el impacto, con la esperanza de minimizar el daño tanto como pudiera en los pocos milisegundos que tenía girando su cuerpo. El dúo de titiriteros sonrió, pensando que finalmente podrían cumplir su venganza. Rasa miró al colmillo blanco, que se preparaba para la lanza gigante, y resopló de satisfacción. Auge. Justo antes de que los ataques hicieran contacto con Sakumo, un shinobi gigante de 30 pies de altura que empuñaba una enorme hacha de batalla con una armadura de batalla completa aterrizó frente a él. El hacha agrandada luchó por bloquear un poco la lanza, pero con un gruñido de su portador aguantó y, afortunadamente, la lanza de arena se desmoronó. Lady chilló y avisó, incapaces de ver a su objetivo por delante debido a una enorme nube de arena que bloqueaba su vista, se retiraron con sus marionetas. Todo lo que habían visto era un enorme salto individual en el cielo antes de aterrizar justo enfrente del colmillo blanco. Rasa también retrocedió ligeramente, no queriendo cometer un error posiblemente crucial, pero aún así permaneció fuera del suelo en su plataforma. Chosan. Sakumo se sorprendió, siendo salvado milagrosamente, justo a tiempo. Bajé la guardia, te debo uno, murmuró. El jefe del clan Akimichi se rió, retumbando en el campo de batalla, pareciendo disfrutar de un cambio en la lucha, golpeando a los títeres y a los shinobi de arena, muchos de los cuales gritaron de dolor después de ser enviados volando de regreso al campo de batalla principal en medio de todo el caos, mientras que el resto logró salir corriendo del camino a tiempo. La arena y el polvo volaron por el aire, mientras el hacha de Chosan bajaba volando para descansar. Sakumo se sacudió el polvo y retrocedió, chocando con alguien detrás. Inmediatamente, desenvainó su espada mientras se lanzaba y se daba la vuelta. Shikaro. El jefe del clan Nara se paró detrás de él sonriendo, antes de arrodillarse en el suelo mientras formaba las señales de la mano para jutsu de costura de sombras. A medida que el polvo se asentaba, docenas de pequeñas manos de sombra corrían por el suelo y, actuando como cuerdas, ataban y enrollaban a los títeres restantes, restringiéndolos. Sakumo se giró una vez más, para ver una figura parada detrás de los otros dos aliados. Inokuri. El jefe del clan Yamanaka asintió con la cabeza, antes de arrodillarse y formar un triángulo con las manos. Shikaro asintió con la cabeza, con confianza. El famoso trío Ino-Shikacho, ahora no podemos perder. Sakumo sonrió, antes de asentir con la cabeza. Vamos. Katsuro había estado observando el encuentro mientras reemplazaba a Sakumo en el frente, dando órdenes de adaptarse a cualquier movimiento que hicieran. Él fue quien envió un mensaje para que el trío Ino-Shikacho se uniera y se dirigiera hacia su sensei al ver el compromiso asumido por Suna. Si bien creía en su sensei, también sabía que cualquier cosa podía suceder y en este punto podían permitirse el lujo de enviarle ayuda con Suna comprometiendo a Chiyo, Ebiso, Rasa y Jonin más elitista. Pero ese hecho en sí mismo también lo hizo más cauteloso sobre qué plan podrían tener después de llegar a la misma conclusión que Sakumo. El Kazekage no se había enfrentado, y Katsuro tampoco. Ambos parecían estar esperándose, pero poco después de que el trío Ino-Shikacho hiciera su movimiento, el Kazekage también lo hizo. Comenzó a caminar, como si estuviera dando un paseo e ignorando la batalla que ocurría a su alrededor. Katsuro, al ver esta flagrante provocación, simplemente sonrió y ordenó a los shinobi a su alrededor que se dispersaran, asegurándose de que se enfrentaran a cierta distancia de su confrontación. Pronto él también caminó hacia adelante, pero no comenzaron a pelear de inmediato. Se detuvieron a cierta distancia el uno del otro. Katsuro tenía los brazos cruzados con calma, irradiando confianza, mientras que el Kazekage tampoco parecía molestarse. No deberías estar más preocupado, Stormbreaker. Escuché que Colmillo Blanco es tu maestro. Katsuro respondió con calma, el tono de su voz respondía a la pregunta por sí mismo. Sensei es más que lo suficientemente fuerte como para cuidar de sí mismo, aunque sospecho que no sabías que era tan fuerte, ¿verdad? La provocación de Katsuro se metió debajo de la piel del Kazekage, haciendo que su brazo se contrajera ligeramente, lo que normalmente no era una señal en absoluto, pero contra shinobi de alto nivel como Katsuro, fue más que suficiente. Los shinobi de la arena tienen una fuerza forjada en el desierto. No se desmoronarán aquí. No somos mimados como los de ustedes en la hoja, creciendo sin luchas. Somos shinobi.
Todos luchamos, pero pareces decidido a asegurarte de que continúe. ¿No fuiste tú quien nos atacó? Comienzas guerras con la débil esperanza de que al final te beneficies. Traes dolor y sufrimiento a tu pueblo. Katsura levantó la voz, aprovechando la oportunidad para que los que lo rodeaban lo escucharan. Luchas por la ambición y la codicia. Pero nosotros, luchamos para proteger. Luchamos por los que están detrás de nosotros. Los shinobi de Konoha luchan con un propósito. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por los shinobi de la hoja que lo rodeaban, que ahora luchaban más duro y mejor que nunca. Bien, el patriarca Senju bajó la voz una vez más. Pero, ¿cuál es exactamente tu plan? ¿Perder contra nosotros aquí? El Kasekaze sonrió. Es gracioso que preguntes eso. En la cola, un rugido resonó en el campo de batalla, poniendo fin momentáneamente a la lucha, cuando apareció un mapache gigante con tatuajes azules y hecho de arena. El shinobi de Konoha tuvo que retroceder un poco para echar un vistazo, y muchos palidecieron al darse cuenta de dónde había aparecido exactamente. Estaba detrás de sus filas y muchos shinobi tenían el mismo pensamiento pasando simultáneamente por sus cabezas. ¿No es ahí donde está nuestra base médica? Katsuro giró ligeramente la cabeza para mirar, mientras también mantenía la vista en el Kasekaze. Ahí debería ser donde se establezcan nuestros shinobi médicos. Están apuntando a Tsunade y a los médicos. Después de todo, son nuestros salvavidas, especialmente con todas estas herramientas cubiertas de veneno. Se dio la vuelta, todavía tan tranquilo como antes. El Kasekaze frunció el ceño al verlo. Parece que sabes exactamente lo que está pasando, pero aún no reaccionas. No importa, te mantendré aquí, dijo, recogiendo su arena de hierro, mientras que One Tail causará estragos en las líneas traseras de Konoha. Katsuro sonrió de nuevo. Parece que estás subestimando a cierta persona, dijo mientras hacía la señal de la mano para un clon de sombra, asegurándose de darle una gran cantidad de chakra. El Kasekaze vio esto, y aunque sabía que Katsuro usaba clones de sombra, lo dejó correr hacia sus líneas traseras, pensando que un clon de sombra no cambiaría mucho de todos modos. Aunque sus compañeros discípulos parecen estar llevándose toda la gloria por su destreza en la lucha en este momento, el mundo olvida quién es ella, reduciéndola a solo un shinobi médico. Discípula de Sarutobi Hiruzen, nieta de Senju Hashirama y esposa de Senju Katsuro. ¿No deberías haber sido mucho más cauteloso con ella? Dejó reposar la pregunta, observando al Kasekaze fruncir el ceño ligeramente antes de continuar. Y, por cierto, te equivocaste. No me estás reteniendo aquí, yo te estoy reteniendo aquí. Capítulo 46. Shukaku de la arena. Mientras tanto. En lo profundo de los bosques de Amegakure, un escuadrón de Chunin, Honin y Tokubetsu Honin, que se especializaban en el sigilo, escoltaron al Jinchuriki de las colas únicas, el monje, Bunpuku, hacia las líneas traseras de la hoja y su campamento médico. Usaron la cobertura de los complejos bosques y corrieron alrededor del campo de batalla principal para no ser vistos. El Kasekaze había declarado lo crucial que era esta parte de su plan. Si eliminamos a la princesa Tsunade y al resto de los ninjas médicos de Konoha, los venenos de Chiyo no se pueden detener. Con eso tomaremos la ventaja. Bunpuku, siendo monje, buscó la paz y la armonía. Sin embargo, en su mente, esta paz solo se podía lograr si Tsunagakure derrotaba a Konoha. El Kasekaze había prometido traer la paz al mundo, pero solo con su cooperación. Era su deber llevar a cabo la misión. Si bien muchos confundieron a Bunpuku con un viejo monje débil, era realmente un Jinchuriki inmensamente poderoso y resistente, realzado por el chakra de una bestia con cola. Había sido rechazado como un Jinchuriki, sosteniendo a Shukaku dentro de él, capaz de destrucción masiva. Había sido insultado e ignorado desde que se había convertido en Jinchuriki por miedo y desdén hacia los otros aldeanos. Sin embargo, Bunpuku nunca devolvió este resentimiento. Solo continuó viviendo con amistad y amabilidad, creyendo que la verdadera paz vendría como resultado de la comprensión y la adhesión. Esta naturaleza respetuosa del monje era otra razón por la que también se había ganado la confianza de Shukaku, el espíritu de la arena y One Tails. Bunpuku también mantuvo su honestidad y respeto por la bestia con cola, lo que le recordó mucho a Shukaku al sabio de los 6 caminos. Si bien el espíritu de la arena era conocido como un ser inquieto e implacable, había decidido que el monje en el que habitaba no merecía su ira de noches de insomnio, el insomnio que habría seguido con cualquier otro Jinchuriki de Shukaku debido al sello imperfecto. Con esto, el monje pudo vivir en armonía y paz con la bestia de cola, y mantener su propio ser, moral y personalidad.
Su conciencia no permitiría que todo el poder de Shukaku fuera liberado, imprudentemente, en la circunstancia altamente improbable en la que el espíritu de la arena de alguna manera decidió volverse contra él. Incluso mientras Bunpuku dormía, el One Tails no se había aprovechado del estado inconsciente de su Jinchuriki cuando su verdadera forma podía liberarse apoderándose del cuerpo y la mente de su anfitrión. Mientras el grupo saltaba por el bosque, el sonido de la lucha y el choque de los dos bandos se convirtieron lentamente en un leve ruido de fondo detrás de ellos. Al darse cuenta rápidamente de que estaban cerca del campamento médico de la hoja, ocultaron su chakra y calcularon cuidadosamente su camino, asegurándose de que el One Tails estuviera en condiciones de causar la máxima cantidad de estragos posible. Pronto, se formó un claro más adelante, y el escuadrón Suna vio a los ninjas médicos de Konoha frente a ellos, corriendo con cajas de medicamentos, tratamientos y camillas. Coordinando y haciéndose cargo de todo esto, estaba Tsunade. Si bien la arena era consciente de que Tsunade era una Senju, nieta del dios de Shinobi y la mayor usuaria de Iryo Ninjutsu en el mundo, habían llegado a la conclusión de que no sería una amenaza para One Tails. Sin embargo, lo que no sabían era que Tsunade era un partido difícil incluso contra personas muy exitosas como Katsuro, un ninja de nivel Kage, que había sido capaz de derribar a todo un Biju por sí mismo. Su físico resistente junto con su control de chakra de élite crea una destreza devastadora que podría desafiar uniformemente a la propia Kage, algo de lo que los shinobi de arena, así como los Kasekage, no eran conscientes. Para ellos, ella era solo otro obstáculo en su camino. En silencio, el escuadrón se dispersó, con dos de los Jonin acompañando a los Jinchuriki. Tsunade, sintiendo una extraña y repentina emisión de chakra, al nivel de Jonin y Chunin, notó instantáneamente que había un ataque inminente. Todos. ¡Aléjate!, gritó. Casi, instantáneamente, el escuadrón de Jonin y Bunpuku se materializó frente a ella, kunai y espadas desenvainadas. Uno de los Jonin intentó golpear a Tsunade con su espada, pero se sorprendió al descubrir que Tsunade se lanzó al aire, antes de que su puño lo golpeara contra el suelo, formando un cráter en miniatura. El cuerpo del ninja Suna no respondió al resto de su escuadrón gritando su nombre, y se volvieron mucho más cautelosos con su fuerza. El monje dio un paso adelante, notando la buena acción de Tsunade de advertir a sus camaradas y ponerse en peligro por su bien mayor. «Eres realmente una kunoichi digna y ninja médica, Senju Tsunade», suspiró Bunpuku. «Por desgracia, es mi misión, mi propósito, respetar las órdenes de mi Kage». Los ojos de Tsunade se abrieron y levantó los brazos a la defensiva, preparándose, dándose cuenta de que el Jinchuriki de una cola estaba frente a ella. Ahora, Bunpuku, Siseo el líder del escuadrón detrás de él, cumple tu misión, ahora es el momento. Todos, prepárense. Gritó Tsunade. Vamos, Shukaku. Namu Amida Butsu, exhaló el monje. Fingiendo Sleek Jutsu. De donde estaba anteriormente el cuerpo del monje, estalló una enorme columna de arena y el enorme cuerpo de Shukaku emergió, riendo. Tsunade, muy alarmado, retrocedió, tratando de idear la mejor acción posible por delante. El resto del escuadrón Suna también retrocedió, listo para llevar el cuerpo de Bunpuku a un lugar seguro después de que regresara a su estado anterior, después de que Shukaku hubiera causado su caos. Tsunade, lista para proteger a todos en el campamento, gritó desafiante, antes de saltar alto en el aire con el puño en alto mientras concentraba la mayor parte de su chakra a su alrededor. Shukaku, que acababa de emerger, no se dio cuenta del ataque justo enfrente de su cara, ya que el golpe inmensamente mejorado aterrizó directamente entre los ojos del espíritu de arena. El One Tails fue enviado tropezando hacia atrás y cayó hacia adelante, para no quedar expuesto sobre su espalda. El shinobi de arena detrás de él evitó rápidamente al Biju y disparó a los árboles a su alrededor. La generalmente formidable defensa de arena del One Tails había sido afortunadamente penetrada por Tsunade, formando una pequeña grieta donde había aterrizado su golpe. El ataque apenas había fallado en el torso de Bunpuku, que permanecía, dormido, pegado sobre la arena en la cabeza de Shukaku. Shukaku, al darse cuenta de que el cuerpo de su anfitrión todavía estaba expuesto, se hizo una nota para protegerse como un punto vulnerable. Ahora completamente recogido y consciente, el One Tails inhaló. Estilo de viento. Bala de aire. La bestia golpeó su estómago, y de su boca, enormes balas de aire infundidas con chakra salieron disparadas, directamente a Tsunade, quien la esquivó por poco, recordando que todavía era un Biju, independientemente de la cantidad de colas.
Al contacto con el suelo, explotó un agujero gigantesco, donde Tsunade habría estado si no hubiera evitado el ataque de Biju. Respirando un poco más pesada ahora, Tsunade saltó del suelo y levantó los brazos una vez más, apenas comenzando. También sabía sobre las bombas de bestias con cola de su sensei, por lo que solo recurrió al combate cuerpo a cuerpo, sin darle a la bestia espacio para preparar una bomba Biju. Se negó a dejar que el One Tails la pasara. Sin embargo, la bestia de cola ignoró su acto de honor y prosiguió. Rugiendo, el espíritu de la arena levantó los brazos, y con él, la tierra a su alrededor fue desgarrada y la tierra y la arena volaron alrededor de sus manos, que levantó antes de soltar. Estilo de arena. Gran brazo de arena. Justo debajo de Tsunade, un brazo gigante de arena, una réplica en dimensiones y color del de Shukaku, brotó del suelo. Tsunade se alejó rápidamente, justo antes de que la mano gigante con garras lograra agarrarla. La escala y la intensidad de los ataques rápidamente hicieron que la Kunoichi se diera cuenta de lo adaptable que era el arsenal de One Tails. Siguieron una serie de ataques repetidos. El brazo persiguió a Tsunade, implacablemente, sin permitirle un segundo de descanso, mientras que la princesa del Senju se las arregló para pasar a menudo el brazo de arena, atrapando a la bestia con la guardia baja y golpeándola donde era posible. Desafortunadamente, sus ataques, la mayoría de las veces, fueron interceptados por las diversas defensas de arena de Shukaku, como Sand Shield. Para ser justos, se sabía que One Tails tenía una de las defensas más impenetrables entre todas las bestias con cola. No caería fácilmente. Aunque, logró pasar a la bestia varias veces, y con su fuerza extremadamente monstruosa, pudo infligir un daño grave a la bestia con cola, alejándola cada vez más del campamento. Además, para mejorar sus ataques, Tsunade usó los diversos jutsu de estilo de agua que Katsuro le había enseñado antes, como la ola de formación de agua, que a menudo usaba brevemente con poco chakra, para actuar como una defensa temporal cada vez que el brazo de arena se disparaba hacia ella demasiado rápido. El agua pudo desintegrar el brazo temporalmente, lo que no solo la salvó un par de veces, sino que también le dio más tiempo para recuperar el aliento. Se podría usar otro jutsu de estilo de agua para causar un daño aún más significativo a Shukaku directamente. Cada puñetazo, cada golpe, cada movimiento, fue alimentado por el dolor de la muerte de su hermano. Si bien había tratado de ocultarlo, muchos en el campamento habían sido testigos de sus frecuentes episodios de frustración, fatiga y tormento oculto. Mientras tanto, los otros Tsunade y Nichunin permanecieron escondidos en el bosque. No solo no querían quedar atrapados en el poder de One Tails, sino que también se dieron cuenta de lo mucho que habían subestimado a la princesa Tsunade. Si bien se les había informado que Tsunade podía posar como un obstáculo, no sabían que podría detener a Biju sola. Finalmente lo he conseguido lo suficientemente lejos del campamento, pero mi resistencia y chakra no son infinitos y no creo que pueda mantener esto por mucho tiempo, especialmente contra un Biju, hecho completamente de chakra. La mayoría de los estilos de agua que me enseñó Katsuro me han ayudado mucho, pero no es mi estilo. No soy lo suficientemente competente en ellos y, a pesar de todo, están consumiendo mi chakra. Todos y cada uno de nuestros shinobi, aparte de nuestros ninjas médicos, están dispersos por el campo de batalla. Tengo que subir con de repente, la princesa del clan Senju fue tomada por sorpresa, ya que la bestia con cola lanzó un ataque. A la bestia de cola única todavía le quedaba mucha lucha. Pase lo que pase, lo estoy conteniendo, mientras pueda. Capítulo 47. La perdición de los Bijus. El brazo de arena la golpeó desde un lado. El espíritu de la arena se estaba aburriendo y frustrando. El molesto humano era mucho más exitoso que la mayoría de los que había visto a través de los ojos de Bunpuku. Intentando terminar la pelea, Shukaku levantó su propio brazo y lo balanceó hacia Tsunade, mientras que el gran brazo de arena vino hacia ella desde la dirección opuesta. Sin embargo, Tsunade vio a través del ataque y se le abrió un camino en su mente. Pasando rápidamente por el brazo principal de One Tails, almacenó su chakra en sus dos propias manos y absorbió el golpe de la mano de arena, que se había convertido en un puño cerrado. Luego, golpeando el brazo de arena con su mano izquierda, pudo romperlo. Mientras la mano de arena se regeneraba, y pisoteando el suelo para enviar polvo y miles de fragmentos de rocas y tierra como cobertura, Tsunade aprovechó la oportunidad para correr directamente hacia el espíritu de la arena. Antes de lanzarse al aire, agarró un kunai cercano y lo arrojó a la cabeza de la bestia con cola, que el espíritu de la arena golpeó casualmente, pensando que la kunoichi había sido aplastada.
Sin embargo, al verla volar hacia sí misma, Shukaku, sin esperar un ataque repentino, fue demasiado lento para reaccionar. Mientras flotaba frente a su cara, con todas sus fuerzas y determinación para proteger al shinobi de la hoja detrás de ella, Tsunade rugió, antes de balancear su mano derecha mejorada con chakra directamente en la boca de la bestia con cola. Shukaku salió volando hacia atrás y aterrizó de lado. El One Tails se sorprendió. Nunca antes había sido derribado tan brutalmente por un humano. Tsunade jadeó mientras aterrizaba en el suelo, alejándose, ligeramente. Ella tenía la intención de golpear al Jinchuriki, para que se despertara y, como resultado, para que el One Tails desapareciera mientras su anfitrión recuperaba la conciencia. Sin embargo, acababa de fallar su objetivo. De todos modos, la bestia con cola ahora estaba aturdida y se tomó el tiempo para procesar y curar el daño. Su pelea había sido corta, pero Tsunade se dio cuenta de que había puesto demasiado esfuerzo y chakra en ese ataque. Sin embargo, había sido capaz de dañar severamente a la bestia de cola y volver a ponerse en posición de lucha. Maldita sea, esta pelea se está volviendo más larga y más difícil por minuto. Algo tiene que suceder, rápido. Mis manos están atadas. Debería estar curando a la gente en este momento, y con este mapache gigante aquí, el resto de los ninjas médicos tampoco pueden hacer su trabajo correctamente. Tsunade vio a Shukaku levantarse, tropezando, mientras apretaba los dientes y se recobraba. La bestia rugió con ferocidad y sed de sangre, incluso más que nunca. Shukaku había sido deshonrado a manos de un humano y se negó a tomar la falta de respeto a la ligera. Mientras tanto, Tsunade estaba teniendo un conflicto interno, sus puños llevaban el peso de su culpa y frustración. Todo esto. Todo lo que hago. Todo lo que he hecho en esta guerra. No fue suficiente. No era suficiente. Ni siquiera pude salvar a mi hermano menor. Fue mi culpa. Debería haber escuchado a Katsuro. Nawaki, ni siquiera puedo describir cómo me siento. Ojalá estuvieras aquí. Siento que he perdido una gran parte de mi alma. Primero nuestros padres. Luego Gran Mimito. Ahora tú. Justo antes de que estuviera a punto de correr para otro asalto, esperando que fuera el último en esta pelea, una fuerza inquebrantable pero compasiva la detuvo, mientras una mano cálida, familiar y firme la agarraba por el hombro. ¿Qué estás haciendo aquí? Katsuro. ¿Qué estás haciendo aquí? Tsunade repitió. El clon de sombra del patriarca Senju le sonrió. Tsunade, lo has hecho bastante bien hasta ahora, no mentiré, admitió la sombra, inspirada por la fuerza de la princesa, pero no se sorprendió en absoluto. Siempre había sabido lo fuerte que era realmente Tsunade. Solo soy un clon de sombra. El verdadero yo me envió aquí con mucho chakra, viendo emerger a One Tails. ¿Estás bien? Dime qué pasó después, deshagámonos de esta bestia. Al no tener la fuerza para cuestionar al clon, Tsunade simplemente asintió. Sí. Podemos cuidarlo. ¿Nosotros? ¿Te refieres a ti? El original me envió a sellarlo, así que golpéalo muy bien. Dijo el clon de sombra de Katsuro, dándole un pulgar hacia arriba. Sintió la necesidad de golpearlo y la golpeó primero, pero, recordando que era un clon de sombra, se contuvo. En armonía, los dos se lanzaron hacia adelante. Shukaku acababa de levantarse rápidamente, sintiendo una gran cantidad de chakra cerca. Aturdido, la bestia de cola vio otro shinobi hoja frente a él, junto a la kunoichi. Este hombre parecía ser fuerte, poseyendo casi tanto chakra como el hombre de cabello negro puntiagudo con la capa blanca. Afortunadamente, Shukaku no tuvo que enfrentarse al verdadero Katsuro, solo una parte de su poder. Katsuro se enfrentó a los One Tails, usando sus extensos jutsus de estilo acuático. Estilo de agua. Llanto celestial. El aluvión de agujas de agua que salió volando de la boca de Katsuro golpeó a Shukaku en sus ojos, desorientando a la bestia, mientras Katsuro preparaba su próximo jutsu. Estilo de fuego. Gran jutsu de fuego del dragón. El clon se aseguró de poner aún más chakra del requerido en el jutsu, produciendo un gran dragón de fuego de su boca que se estrelló contra el One Tails mientras ya estaba desorientado, dañándolo severamente en el proceso. Cuando la bestia cayó al suelo, Katsuro preparó el ataque final. Solo un empujón más, pensó, cuando vio a Tsunade bordeando al espíritu de arena. Espero que estés listo, Tsuna. Estilo de agua. Ola que corta el agua. La ola masiva se movió hacia la bestia de cola con un inmenso poder y velocidad, probablemente suficiente para desintegrarla, especialmente porque el Bijulu estaba hecho de arena, pero Katsuro no era de los que se arriesgaban. Estilo relámpago. Chidori.
Los dos jutsus se fusionaron, formando una aterradora ola de agua electrificada, y cuando se estrelló contra Shukaku, la bestia supo que había terminado, ya que la arena cayó, revelando al Jinchuriki dormido debajo. Finalmente, mientras la bestia yacía incapacitada en el suelo, paralizada por la inmensa descarga eléctrica, Tsunade hizo su movimiento, saltando en el aire y golpeando al Jinchuriki en el estómago, despertándolo instantáneamente. Bunpuku inmediatamente comenzó a toser sangre. Después de todo, el golpe de Tsunade no había sido ligero. Mientras tanto, el clon de sombra de Katsuro se acercó a Tsunade, sonriendo. ¿Necesitas ayuda para sujetar al monje?, preguntó inocentemente. Te golpearé a continuación, amenazó, mientras el clon de la sombra se reía. ¿Ves? Es por eso que te dije que aprendieras algunas técnicas de sellado, dijo el clon mientras besaba sus dientes, antes de formar un sello de 4 símbolos en el estómago del monje. El sello era mucho más avanzado que cualquier conocimiento de sellado que Tsunagakure tuviera, y era más que suficiente para contener a la bestia de cola más débil. Nos vemos en un rato, Tsuna, dijo, guiñando un ojo, antes de desaparecer en una nube de humo, haciendo que Tsunade se sonrojara antes de que pudiera golpearlo. Mientras tanto, el verdadero Katsuro, que estaba luchando contra el Kasekaze, sonrió de repente. Los recuerdos de su clon le hablaban de su batalla. El One Tails había sido eliminado antes de que pudiera causar un daño significativo. Parece que tu carta de triunfo ha sido manejada por un par de nin médicos, se burló del shinobi mayor mientras esquivaba un golpe de arena de hierro. La mandíbula del Kasekaze se apretó, y su tono y las siguientes palabras fueron casi suficientes para asustar incluso a un shinobi tan poderoso como Katsuro. Casi. No importa. Causaré estragos en las fuerzas de Konoha, juró con frialdad, preparando su arena de hierro una vez más. Justo después de que te mate. Katsuro desenvainó su katana, haciendo que el aura de relámpagos se extendiera hacia ella, completamente imperturbable por las palabras del Kasekaze. Adelante. Capítulo 48. Los límites son para los débiles. El Kasekaze no perdió el tiempo en absoluto, usando inmediatamente su estilo magnético. Llovizna de arena de hierro para crear un aluvión de agujas de hierro afiladas, que se precipitaron hacia Katsuro. Sin embargo, el Senju pudo esquivar el ataque, especialmente con su velocidad de movimiento y percepción mejoradas por Thunderclap Impulse, y devolvió un ataque propio, usando Shunpo para acercarse al Kasekaze, y derribó su espada mejorada con rayos sobre él, tratando de cortarle un brazo. El Kasekaze reaccionó justo a tiempo, y creó un escudo de arena de hierro, y logró bloquear el ataque, y lanzó un contraataque con estilo magnético. Recolección de arena de hierro, para conjurar un gran pico que emergió justo debajo de Katsuro, quien logró esquivar usando Shunpo nuevamente. Esto no es bueno, pensó el Kasekaze. Es más rápido y tiene un mejor tiempo de reacción. En una pelea de combate cuerpo a cuerpo, tiene la ventaja. Pero en ese caso, justo antes de que Katsuro estuviera a punto de lanzarse contra el Kasekaze, este último gritó. Estilo magnético. Alas de hierro negro. La arena de hierro del Kasekaze se transformó en alas y se adhirió a su espalda. Katsuro y los shinobi circundantes, Konoha y Suna por igual, miraron en estado de shock mientras el Kasekaze se elevaba sobre el campo de batalla, batiendo sus gigantescas alas. ¿Qué te parece mi último jutsu, Stormbreaker? Ven y pelea conmigo ahora. Era cierto que no había esperado ese jutsu, pero Katsuro no era más que adaptable. Esta podría ser una oportunidad perfecta para hacer uso de su subestimación de mí, pensó Katsuro. Como si entrara en pánico, Katsuro disparó un jutsu rápidamente. Estilo de fuego. Gran jutsu de fuego de dragón. La cabeza del dragón de fuego voló de la boca del patriarca rápidamente hacia el Kasekaze, apuntando a sus alas. Sin embargo, tuvieron muy poco efecto, con el Kasekaze creando una bola de arena de hierro a su alrededor para protegerse del ataque. Sin embargo, debido a que la arena que contenía hierro, fue sobrecalentada por el jutsu de fuego, tal como el Kasekaze había esperado, y envió la bola de regreso a Katsuro, usando estilo magnético. Armamento de arena de hierro creando una variedad de armas que apuntaban a Katsuro. Si incluso uno de esos golpea, va a ser intensamente doloroso, incluso para alguien como él, eso lo ralentizará. E incluso si no lo hace, tendrá que usar ese chakra del rayo aún más, y su reserva de chakra se agotará aún más. Como esperaba el Kasekaze, Katsuro usó el Thunderclap Impulse para evadir las armas y tuvo que poner aún más chakra en el jutsu. Para el Kasekaze, parecía que el Senju estaba comenzando a disminuir la velocidad. Desde el comienzo de esta pelea, ha estado usando el Lightning Jutsu, que es un jutsu de clase S que requiere mucho chakra.
Luego, usó el jutsu de fuego, al menos elevado a un alto rango A, y ahora el jutsu de rayo se usa aún más. Sé por nuestro primer altercado que su límite es de 3 jutsu de clase alta antes de que comience a disminuir la velocidad. Con el chakra que había estado usando contra el otro shinobi de arena, todo lo que necesito es que use un jutsu de clase S+, probablemente el de estilo agua que usó la última vez porque puede secar parte de mi arena. Y estará casi fuera. Mientras no pueda acercarse o tocar mis alas, he ganado. A medida que crecía la confianza del Kasekaze, desató otro ataque. Esta vez, formó un torbellino de arena de hierro y lo impulsó hacia Katsuro, quien casi logró esquivarlo, nuevamente aparentemente teniendo que usar Thunderclap Impulse. Sin embargo, parecía que al shinobi más joven todavía le quedaba una cantidad considerable de lucha. No es de extrañar, reflexionó el Kasekaze. El hombre que pudo derrotar a las 4 colas y obligar a Onoki a retirarse debe ser fuerte. Da la casualidad de que soy más fuerte. Como un reloj, Katsuro, con lo que pareció un gran esfuerzo, desató Butter Style. Great Exploding Butter Colliding Wave, tal como había predicho el Kasekaze. La ola similar a un tsunami voló hacia el Suna Shinobi volador y, por un momento, pareció que funcionaría. El gran poder y el volumen del agua se secaron y lavaron todo el escudo que hizo el Kasekaze, y a pesar de que el Kasekaze se fue volando, golpeó las gigantescas alas negras. Por un segundo, el Kasekaze vaciló en el aire, a punto de caer. Sin embargo, en el último segundo, logró agregar de su reserva de arena de hierro en un recipiente a sus alas, mientras eliminaba la arena de hierro húmedo de las alas al mismo tiempo con un control perfecto. Era una hazaña increíble, incluso para los estándares de un Kage. Ese nivel de control de chakra, inteligencia y toma de decisiones era realmente raro, y el hecho de que el Kasekaze se hubiera visto obligado a esa posición era un testimonio no solo de su propia fuerza, sino también de la fuerza de su oponente. Hablando de su oponente, parecía que la estrategia del Kasekaze era perfecta. Katsuro todavía estaba en el campo de batalla, pero sobre una rodilla y jadeando, exhausto. El Kasekaze sonrió sin piedad. Luchaste bien, Senju Katsuro. En poco más de un año, has logrado capturar 1, no, 2 Jinchurikis y bestias con cola, luchar contra el Tsuchikage hasta detenerlo y liderar a todo un clan por ti mismo, ganándote el título de Stormbreaker. Algunos incluso te compararon con los Hokages antes que tú, incluido el propio dios de Shinobi. Pero a pesar de tus impresionantes hazañas, parece que incluso alguien como tú puede caer. Mientras Leaf Shinobi miraba con desesperación impotente, y Sand Shinobi vitoreaba, Katsura luchó por ponerse de pie una vez más, para disgusto del Kasekaze. ¿Este niño no entiende su situación? ¿Todavía deseas pelear?, dijo, gruñendo, mientras preparaba su mejor jutsu hasta la fecha, del que nadie había logrado escapar. Estilo magnético. Iron Sand Iron Maiden. Conoce tus límites, muchacho. La arena de hierro se cerró alrededor del patriarca Senju, formando una forma de ataúd a su alrededor. El Kasekaze apretó el puño y la arena de hierro se comprimió en una bola, aplastando todo lo que había dentro, y el líder de Suna exhaló un suspiro de alivio. Se acabó. Pero, justo cuando estaba a punto de relajarse, escuchó el sonido de algo que se cortaba, y antes de que pudiera reaccionar, también era tarde. Esas grandes alas de hierro, el secreto de su victoria, habían sido cortadas limpiamente, y no se estaban volviendo a unir. Cuando el Kasekaze se desplomó al suelo, se dio cuenta de algo. Ese chakra, conozco ese chakra. Pero ¿cómo? Efectivamente, cuando el Kasekaze se dio la vuelta para enfrentarse a su atacante, se encontró con el patriarca Senju y el hombre al que llamaban el rompetormentas. Senju Katsuro. El Kasekaze cayó en mi plan exactamente como predije. Minimizar mi fuerza valió la pena. ¿Cómo? Calculé el plan. Estás completamente más allá de tus límites de chakra. Katsuro simplemente sonrió, ya que el rayo alrededor de su cuerpo y su katana solo se hizo más fuerte, completamente imperturbable por la batalla hasta ahora. Esa es la cuestión, Kasekaze. No tengo límites. Capítulo 49. Deja tu orgullo a un lado. El Kasekaze gruñó ante sus palabras, tratando de reformar sus alas, pero fue inútil. Mantener el vuelo durante tanto tiempo, especialmente con ese jutsu clase S, le había drenado gran parte de su chakra. Todo lo que el líder de los Shinobi Suna pudo hacer fue levantar un escudo de arena de hierro contra el corte infundido por rayos del patriarca, pero incluso eso no tenía sentido, ya que la hoja atravesó el escudo fácilmente, dejando un corte considerable en el pecho del Kasekaze. Sin embargo, Katsuro no se detuvo allí.
Mejorando su impulso de trueno con aún más chakra, creció más rápido y, junto con Shumpo, brilló alrededor del Kasekaje, que apenas podía seguir el ritmo de su arena de hierro, infligiendo docenas de cortes en todo su cuerpo, que iban de superficiales a profundos. Me equivoqué, ¿cómo subestimé tanto sus habilidades? Debe haber minimizado su fuerza a propósito en nuestra batalla antes. Pero a su edad, tener la inteligencia para poder engañar a un shinobi experimentado y táctico como yo, y luego tener la fuerza para poder lograrlo. A medida que su ritmo cardíaco aumentaba y comenzaba a sudar, el Kasekaje sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. ¿Es cierto lo que dijo? ¿Este niño realmente no tiene límites? Un sanador, un explorador, un táctico y un combatiente. Senju Katsuro. ¿Hay algo que no seas capaz de hacer? Mientras que el Kasekaje comenzó a disminuir la velocidad por la falta de chakra y la pérdida de sangre, Katsuro solo creció más rápido y finalmente vio su oportunidad. El Kasekaje hizo un intento salvaje de aplastar a Katsuro con una pared de arena de hierro, balanceando físicamente su brazo en el proceso para controlar la arena de hierro, ya que sus reservas de chakra agotadas significaban que ya no podía controlar la arena de hierro solo con su mente. Pero su arrebato fue un error. Katsuro esquivó fácilmente el intento desordenado y usó a Shumpo, corriendo instantáneamente a la derecha al lado del Kasekaje. Antes de que el líder de la arena oculta pudiera reaccionar, Katsuro cortó hacia abajo con su espada infundida de chakra de rayo, cortando el brazo del Kasekaje al instante. La sangre brotó de la herida mientras el Kasekaje gritaba, empapando tanto al Kasekaje como al Katsuro, pero el patriarca Senju solo siguió adelante, y ahora que la defensa del Kasekaje estaba severamente debilitada, sus cortes crecieron en tamaño y profundidad, hasta que finalmente, el Kasekaje se vio obligado a caer al suelo. Katsuro sostuvo su espada en el cuello del Kasekaje, y este último cerró los ojos, esperando el golpe final. Ríndete. El líder de Suna abrió los ojos con sorpresa, antes de que sus ojos brillaran bruscamente con ira. Preferiría morir, escupió, encontrándose con los ojos del hombre que podría acabar con su vida en un instante, disgustado y sin miedo ahora. Sea como fuere, tienes un deber, Kasekaje. Mira a tu alrededor. Has perdido nuestra batalla. Hemos capturado el One Tails. Sensei y el trío Inoshikacho son, en el peor de los casos, un rival igual para Rasa, chilló y avisó, si no más fuerte, y si voy allí después de matarte, ciertamente perderán. Mira a tu alrededor, repitió Katsuro de nuevo. Salva a tu pueblo de una muerte innecesaria. No hay nada que ganar aquí. Respirando con dificultad, el Kasekaje miró a su alrededor. El patriarca Senju tenía razón. Los shinobi de arena estaban perdiendo. Ya sea por el nin médico de Konoha, que seguía curando a los shinobi de la hoja heridos y devolviéndolos al campo de batalla, o por la presencia de Tsunade, que estaba curando la hoja y dañando la arena, o tal vez simplemente debido a una diferencia en la calidad de los shinobi, estaban perdiendo. Hizo contacto visual con uno de sus propios shinobi. El hombre estaba luchando, sí, pero mientras miraba a su líder, sus ojos parecían traicionar algún tipo de comprensión solemne, una mirada de desesperanza mezclada con impotencia. Antes de que pudiera suceder algo más, el mismo hombre fue golpeado por un kunai en el cuello. Un shinobi de la hoja, uno de los muchos que habían superado en número a su camarada, lo había lanzado. El Kasekaje miró hacia otro lado. Vio, a lo lejos, la lucha entre el colmillo blanco y el trío Inoshikacho contra Rasa, Chiyo, Ebiso y el resto del cuerpo de Pupeeter. Para un shinobi inexperto, podría haber parecido un partido parejo, pero el Kasekaje sabía que no era así. El ejército títere se estaba desacelerando, al igual que Rasa, mientras que la hoja parecía estar perfectamente bien. El Kasekaje volvió a mirar hacia otro lado. ¿Cuál es tu elección, Kasekaje? ¿Renunciarás a esta guerra y a tu orgullo, o morirás en vano y te llevarás a tus camaradas, aquellos de cuyas vidas eres responsable, contigo? El Kasekaje guardó silencio durante mucho tiempo, y Katsuro suspiró, pensando que su silencio significaba que no. Pero justo antes de que pudiera levantar su espada, nos rendimos. La voz del Kasekaje era apenas audible, el susurro más bajo que jamás había hablado. ¿Eh? Dijo Katsuro, genuinamente sin haberlo escuchado. Dije, nos rendimos. Esta vez, el Kasekaje gritó y sus palabras se escucharon en todo el campo de batalla. Ambos bandos detuvieron sus ataques y ambos bandos detuvieron sus defensas, cautelosos para ver qué haría el otro lado. Todos los shinobi de la hoja excepto el ninja médico, cesen sus acciones.
La voz de Sakumo fue escuchada por todas las fuerzas de Konoha y Suna por igual, lo que provocó que los shinobi de Suna se retiraran rápidamente a su base, llevando a sus heridos y muertos con ellos, mientras los shinobi de la hoja vitoreaban su victoria. Para enojo de Chiyo, Rasa y Ebiso comenzaron a alejarla también, mientras ella gritaba maldiciones y blasfemias a Sakumo, y Tsunade comenzó a dar órdenes al ninja médico, acelerando la curación del herido Leaf Shinobi. Katsuro finalmente retiró su espada de la garganta del Kasekage, aliviado de que la guerra hubiera terminado. Tomaste la decisión correcta, Kasekage. El Kasekage no dio ninguna respuesta ni respuesta de ningún tipo mientras se ponía de pie, y usó su arena de hierro para detener el sangrado de su brazo, cuando Sakumo llegó a la escena. Trata a tus heridos. Entierra y llora a tus caídos. Llevaremos a cabo conversaciones y negociaciones de paz mañana al mediodía, en este mismo campo de batalla. ¿Es eso aceptable? Lo es. El Kasekage respondió secamente, cuando el ninja médico de Suna llegó a su lado y comenzó a tratar sus heridas mientras regresaban a su campamento. Katsuro y Sakumo se quedaron allí en silencio por un corto tiempo, viendo cómo la figura del Kasekage en retirada se desvanecía lentamente en el horizonte. Ganamos. Sin embargo, el hábil shinobi Oja los interrumpió con sus vítores, mientras izaban el colmillo blanco y el rompetormentas sobre sus hombros, vitoreando sus nombres. Sakumo y Katsuro se sonrieron el uno al otro, comenzando a reír. Ganamos. Capítulo 50. El costo de la paz. Esa noche. El ejército de Konoha, a pesar de sus diversas heridas, estaba de celebración. Finalmente, después de casi 2 años y medio, largos y dolorosos, la guerra con Suna había terminado. Habían cumplido con éxito su deber con su aldea y sobrevivieron para contarlo, pero sobre todo, su victoria significaba que los sacrificios y las vidas de sus camaradas caídos habían valido la pena. La guerra estaba ganada y Konoha había vivido para sobrevivir un día más. Dicho esto, no todos estaban celebrando. Aún así, incluso después de que se ganara la guerra contra Suna, muchos shinobi de Konoha habían muerto a causa de sus heridas en la batalla final, y sus camaradas, familiares y amigos lloraron su pérdida. Katsuro sabía mejor que nadie que las meras palabras de aliento no eran suficientes para curar esas heridas, pero cuando sus amigos y familiares vinieron a consolarlos, sonrió. La pérdida era parte de la vida de un shinobi, sí, pero eso no significaba que tuvieran que asumirla solos. Estarán bien. Incluso en la carpa médica, donde Katsuro, Tsunade y el resto de los ninjas médicos estaban trabajando horas extras, los brazos y piernas faltantes de Shinobi no dejaron que sus heridas los detuvieran, cantando canciones, riendo y sonriendo. Finalmente, había terminado, y podían tener un descanso, probablemente un breve descanso, lo sabían, pero un descanso al fin y al cabo. El estado de ánimo contagiosamente feliz de sus pacientes se extendió a Tsunade y Katsuro, quienes estaban haciendo todo lo posible para mantenerse concentrados y profesionales, pero incluso ellos finalmente sucumbieron, uniéndose a las canciones mientras continuaban curándolos. Después de que todos los shinobi heridos se curaron, el dúo Senju se dirigió a la tienda de Sakumo, donde se estaba llevando a cabo una reunión sobre la próxima conversación entre la facción del Kasekage y los representantes de Konoha, es decir, ellos. Al entrar en la tienda, Katsuro miró a su alrededor, viendo muchas caras familiares, de felicitación e incluso agradecidas, pero también notando que algunas de las caras que había visto anteriormente ya no estaban allí. Está bien, trató de tranquilizarse, probablemente lleguen tarde. Pero incluso mientras se decía a sí mismo eso, esa fea sensación de hundimiento en la profundidad de su estómago le decía que no era cierto. No importaba cuán fuerte fueras un shinobi, nunca eras invencible. Su sacrificio valió la pena. Konoha sigue viva. Se estaba volviendo insensible a las muertes y, al igual que los shinobi antes, comenzó a aceptarlo como su forma de vida. No deberían tener que morir, solo por una guerra sin sentido. Bien, estás aquí, dijo Sakumo. El hombre mayor estaba cansado, pero sonrió, no obstante. Bien hecho a ambos, Katsuro y Tsunade, sin ustedes, esta victoria no habría sido posible. Sus palabras fueron recibidas con aprobación y algunos aplausos de los shinobi que lo rodeaban, y mientras Tsunade se sonrojó y agradeció al comandante, Katsuro habló. Lo mismo va para usted también, comandante. Sin usted dirigiéndonos, este frente se habría perdido hace tiempo. Mientras Sakumo sonreía, los aplausos y vítores de la sala se hicieron más fuertes, expresando su acuerdo. Se lo merece, pensó Katsuro. Es un excelente líder y un hombre aún mejor. Sería un buen Hokage. Está bien, ya es suficiente, dijo Sakumo, un ligero rubor adornando sus mejillas. Ahora, tenemos que discutir los asuntos del armisticio que vamos a firmar.
Ante sus palabras, el shinobi volvió a la sobriedad. Propongo que exijamos reparaciones de guerra, comenzó Shikaro. No estoy de acuerdo, la arena no podrá pagar todo el costo de la guerra, y más que eso solo aumentaría las tensiones aún más, ¿no es así? No tenemos que hacerles pagar todo, pero debemos asegurarnos de que estamos en una posición, espera, pero, déjalo terminar. No. La habitación se sumió en el caos, pero con un aplauso del colmillo blanco, se restableció el orden. En realidad, todos, el Hokage ya ha dado sus órdenes. Quiere que firmemos un tratado de paz, sin reparaciones ni nada por el estilo. Solo paz. La habitación volvió a caer en el caos, pero esta vez los shinobi expresaron opiniones similares. ¿Qué diablos está pensando Lord Tirt? La arena ya nos habría destruido si perdiéramos. Mataron a mi hermano. Le cortaron el pie a mi hijo. Esto es una locura. Sakumo no hizo ningún movimiento para tratar de sofocar los gritos y la disidencia, dándose cuenta de que no debería tratar de silenciar a los shinobi por expresar sus opiniones, y esperó en silencio a que se calmaran, lo que finalmente, por respeto al hombre que los había llevado a la batalla, lo hicieron. Entiendo tus preocupaciones, pero el Hokage tiene sus razones, comenzó. La arena también ha sido paralizada por la guerra, no es como si se hubieran beneficiado mientras nosotros perdíamos. Las reparaciones podrían hacer que su aldea se hundiera en la pobreza y la desesperación absolutas, y podrían causar otra guerra nuevamente. Como mínimo, firmar un alto el fuego en este momento es el mejor curso de acción posible, nos permitirá centrarnos únicamente en Iwagakure. Tal vez tenga razón, comandante, dijo Katsuro ahora. Necesito tener cuidado con mis palabras, pensó. No quiero socavar la autoridad de Sensei, pero el Hokage debe ser puesto en su lugar. Pero ¿no podría suceder también lo contrario? ¿Qué pasa si reconstruyen mucho más rápido porque no tienen que pagar reparaciones, y luego comienzan una guerra por venganza? ¿O para compensar sus pérdidas en esta guerra? Los shinobi en la reunión murmuraron su acuerdo, pero se aseguraron de no interrumpir la interacción entre el estudiante y el maestro. Por supuesto, Katsuro. Existe un riesgo, pero no es lo mismo con cualquier elección que hagamos y todo lo demás en la vida. No podemos predecir lo que hará la arena, pero podemos controlar lo que hacemos. El Hokage cree que el mejor curso de acción para la aldea es no exigir reparaciones, y él es mi líder, al igual que es el tuyo, dijo, dirigiéndose a toda la reunión. Luchó en el frente en la primera guerra shinobi, y actualmente también está luchando contra los Tsuchikage en esta guerra. Quiere lo mejor para Konoha, así que confío en sus decisiones. ¿No lo hacen todos ustedes también? Los shinobi presentes murmuraron su acuerdo, no totalmente convencidos. Sin embargo, debido a su lealtad al Hokage y particularmente a la aldea y al propio Sakumo, no hablaron. Confío en tu juicio, Lord Sakumo, dijo un shinobi, un Amikichi, y esta vez, las voces de acuerdo se hicieron más fuertes. ¿Qué pasa con el One Tails? Preguntó Shikaro, haciéndose eco de lo que Katsuro había estado pensando. ¿Vamos a entregar el Jinchuriki como si nada? No, exigiremos un pago justo por el One Tails. Pagaron 1.000 millones por él, pero teniendo en cuenta su situación económica y el hecho de que, con toda honestidad, el One Tails es bastante débil, pediremos 500 millones. En ese caso, creo que inicialmente deberíamos negociar por un monto mayor, tal vez alrededor de 600 millones, y dejar que ellos negocien por 500 millones, haciendo que parezca que estamos concediendo una cierta cantidad, lo que probablemente reducirá aún más las tensiones, dijo Shikaro. Sakumo asintió en respuesta y continuó con la reunión, detallando el procedimiento de cómo se firmaría el armisticio, mientras Katsuro sonreía para sí mismo. Sensei definitivamente se ha hecho un nombre. Estas personas no están de acuerdo con el Hokage, pero lo aceptan básicamente porque él les pidió que lo hicieran. Le son leales. Tal vez pronto, pueda reemplazar al Hokage con Sensei Chou. Tsunade lo había pellizcado. ¿Para qué diablos fue eso? Le siseó, frotándose el antebrazo dolorido. Estabas sonriendo como un idiota, siseó ella, sonriendo. Él le gruñó burlonamente, y ambos se rieron en voz baja. ¿Es algo gracioso? Sus cabezas se dispararon, buscando la voz, esperando que fuera Sakumo, pero para su sorpresa, era Shikaro. La expresión normalmente relajada del hombre ahora les sonrió, mientras el resto de la gente de la reunión se reía. Mientras Tsunade y Katsuro farfullaban sorprendidos, Sakumo sonrió, pero rápidamente siguió adelante. Sin embargo, mientras continuaba hablando, sonrió. Tal vez me convierta en padrino pronto, reflexionó.
Esa noche, se finalizó el plan de acción y se hicieron arreglos para que se estableciera un lugar de reunión neutral en el campo de batalla para que Kasekage y Sakumo, y sus séquitos, se reunieran para firmar el armisticio. Mientras Katsuro yacía en la cama esa noche, pensó para sí mismo. Mañana, se decidirá. Paz o guerra.